Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. He estado observando este sitio en silencio durante algún tiempo, pero ahora compartiré mi historia, aunque es bastante extensa y aún está en desarrollo debido a una batalla legal en curso por la custodia de la hija de mi amigo. Dado que el caso está actualmente en los tribunales, seré cauteloso al compartir demasiados detalles para evitar cualquier autoincriminación. Usaré seudónimos y omitiré algunos detalles específicos para mantener el anonimato, así que empecemos. Esta historia gira en torno a mi ex mejor amigo y socio comercial, junto con su esposa. Aún somos amigos, pero nuestra cercanía ha disminuido. Esta situación ha tenido un impacto significativo en ambas vidas, y creo que estoy en posición de narrar la historia. Algunos de ustedes pueden percibirme como el antagonista aquí, y tal vez lo sea, pero antes de juzgar, intenten ponerse en mi lugar. Quizás me entenderán, tal vez no, pero de cualquier manera, no estoy demasiado preocupado. Mi amigo, a quien llamaré Joe, y yo crecimos juntos en el Medio Oeste. Es un tipo genuinamente agradable que no lastimaría a nadie, un individuo introvertido, geeky y altamente inteligente. A pesar de tener personalidades contrastantes, nos llevábamos de maravilla. Tenemos la misma edad y compartimos una pasión por jugar videojuegos. Después de la escuela secundaria, me uní al ejército. Dado que había sido parte de ROT durante mis años de escuela secundaria, Joe quería alistarse junto a mí, pero su padre se opuso, especialmente durante los tiempos turbulentos en el Medio Oriente cuando políticos y medios de comunicación clamaban por la guerra. El padre de Joe estaba firmemente en contra de los conflictos en el Medio Oriente, y aunque no digo que estuviera equivocado, presencié como muchos de mis amigos perdieron trágicamente sus vidas en esas guerras. Joe podría haber sido uno de ellos. Desafortunadamente, las cosas no salieron bien para Joe, ya que actualmente cumple una condena de más de 20 años en prisión debido a una situación relacionada con una mujer. No pude evitar preguntarme cómo podría haber influenciado el curso de los eventos. Tal vez podría haber intervenido antes para evitar que su relación con su futura esposa progresara cuando él mencionó por primera vez por teléfono mientras yo estaba cerca del final de mi servicio militar. Me preguntaba si era tan responsable como él, ya que había dudado en revelarle la verdad. Todavía guardo secretos que no he revelado a Joe, temiendo que le rompiera el corazón. Después de 8 años de servicio militar dedicado, recibí una baja honorable, con la mayor parte de mi tiempo pasado en el Medio Oriente. Unos días después de mi regreso, me comuniqué con Joe, invitándolo a tomar una copa en el bar. Joe se ha vuelto bastante ocupado últimamente, habiendo rechazado mi invitación una vez antes. Ha sido cada vez más difícil hacer que tome un descanso del trabajo. Mientras estaba en el ejército, nos reuníamos ocasionalmente durante mis permisos y visitas a casa, pero nos hemos ido distanciando. Joe ahora dirige su propia empresa de fabricación especializada, que parece haberle dado buenos resultados. Se graduó de la universidad con un título en bioingeniería y ha transformado su negocio en una empresa de 7 cifras en menos de 4 años desde mi salida del ejército. Por el contrario, pasé 8 años en el ejército y ahora me encuentro desempleado, careciendo de habilidades commercializables para un trabajo bien remunerado. Se siente como si estuviera empezando de nuevo. El impresionante éxito de Joe no me sorprende. Siempre ha sido el inteligente con todas las respuestas. El propósito principal de nuestra reunión era persuadirlo para que me contratara en su negocio en rápido crecimiento. Habíamos discutido esta posibilidad extensamente cuando lanzó por primera vez el negocio mientras aún estaba en el ejército. Creía que podría ayudar con las relaciones con los clientes y la obtención de piezas en el extranjero. En ese momento, él viajaba frecuentemente a países asiáticos para encontrar proveedores para la fabricación de componentes utilizados en los productos diseñados por su equipo, y pensé que podría ser de ayuda en varios aspectos. Habíamos discutido extensamente la idea antes de que me uniera a él una vez que completara mi servicio. Así que, ese día, llegué temprano al bar con la esperanza de encontrarme con él, considerando que me había cancelado anteriormente. Cuando entré en el estacionamiento, noté su coche justo detrás del mío.
En aquel entonces, su negocio ya estaba floreciendo, y él conducía su coche deportivo de ensueño, del cual no especificaré para mantener el anonimato. Estaba emocionado de verlo, ya que habían pasado 2 años desde nuestra última reunión. Había aumentado alrededor de 40 libras desde la última vez que lo vi. Intercambiamos saludos mientras entrábamos en el bar. Joe no es del tipo que frecuenta bares o se deleita en beber, pero reunirse en un bar se había convertido en un hábito que adopté a lo largo de los años. Durante nuestra conversación en el bar, intenté abordar el tema del empleo que habíamos discutido años atrás, pero él hábilmente lo evitó. Parecía más interesado en discutir sobre su esposa china, a quien conoció en China y trajo a Estados Unidos con una visa de cónyuge. Habíamos hablado de ella por teléfono hace aproximadamente 1 año, cuando la trajo por primera vez a los Estados Unidos. Mencionó que la había conocido hace 2 años mientras viajaba en China para buscar proveedores para un componente que diseñó para su último producto. Casualmente, ella había servido como su traductora y enlace, lo que llevó a su rápida contratación. Trabajó desde China durante aproximadamente 1 año antes de mudarse a los Estados Unidos. Actualmente, supervisa la obtención de piezas y gestiona la distribución de la cadena de suministro internacional y local para su empresa. Joe mencionó que ahora son dueños conjuntos del negocio, dividiéndolo en un 50/50 después de traerla con una visa de cónyuge hace 1 año. Tuvieron una boda en el juzgado en China, sin embargo, ahora que está en Estados Unidos, ella deseaba una boda blanca tradicional, que siempre fue su sueño de infancia. Joe tiende más hacia el lado geek y tiende a ser socialmente torpe. Tiende a enamorarse profundamente de cualquier chica que le preste atención, lo cual a menudo le advierto porque rara vez termina bien. Así que, siendo yo mismo, intenté aconsejarlo también sobre esta relación. Pensé que ella había ganado demasiado control sobre su negocio en un periodo de tiempo notablemente corto. Incluso mencionó que no habían sido íntimos físicamente porque ella quería una boda blanca primero, y quería que fuera especial, así que debería tener lugar después de su noche de bodas. Para mí, esto parecía absolutamente absurdo y planteaba una señal de advertencia significativa. A pesar de conocerla durante 2 años, traerla a los Estados Unidos, otorgarle control sobre aspectos cruciales de su negocio, vivir con ella durante casi 1 año y estar legalmente casado con ella, todavía no habían consumado su amor. Puede que no sea un experto en la cultura china, pero me parece poco común en estos días que una mujer permanezca célibe después de que un hombre ha hecho tanto por ella. Pregunté por qué aún no habían tenido su boda blanca, y él explicó que los padres de ella estaban enfrentando problemas con la visa, pero estaban cerca de resolverlos porque ella quería que sus padres estuvieran presentes. Dudé de esta explicación y expresé mis dudas, diciendo que si estuviera en su lugar, ella ya habría renunciado a su celibato. No apreció mi comentario y se puso a la defensiva. Expresando mi confusión sobre qué la hacía tan especial, él enumeró sus cualidades: es una gran socia comercial, muy inteligente, hermosa y trabajadora. Le advertí sobre otorgarle control sobre su negocio, señalando que muchas chicas asiáticas poseen estas cualidades, por lo que no necesariamente era única. Me pareció inusual que no hubieran consumado su matrimonio después de estar juntos durante tanto tiempo. Pude notar que yo estaba creciendo irritado con mis preguntas y mi intento de desafiar los motivos de su esposa, así que decidí volver al motivo de nuestra reunión. Cuando volví al tema de la oportunidad laboral que me había prometido, sentí que mis preguntas anteriores ya lo habían molestado. Su estado de ánimo cambió, y parecía poco dispuesto a discutir la oportunidad prometida. Sentí que el Joe que una vez conocí había cambiado, posiblemente debido a su nueva riqueza, y podría haber creído que no debería expresar mis opiniones. Al final de nuestra reunión, prometió tentativamente informarme después de reevaluar sus posiciones disponibles. Después de esa reunión, no pude evitar sentir que el amigo que una vez conocí ya no estaba allí. Todo lo que quedaba era un geek centrado en los negocios, profundamente enamorado de una mujer que apenas conocía, siendo arrastrado. Fue en ese momento cuando me hice una promesa a mí mismo: si me ofrecía un trabajo en su empresa, siempre le diría lo que quería escuchar, básicamente convirtiéndome en un símbolo. Tenía que priorizar cuidar de mí mismo. Unos 3 días después,
Me llamó e invitó a su casa esa noche. Me preparé como si fuera a una entrevista de trabajo. Encontrarme con alguien con quien solía ser mejor amigo nunca me había puesto tan tenso, pero quería ese trabajo. No quería excederme ni decir nada que pudiera desagradarle. Entendía que las personas se distancian. Alguien que fue tu mejor amigo hace unos años puede cambiar debido a las experiencias de la vida y los factores ambientales. No estaba seguro de si conocería a su esposa ya que vivían juntos. Llegué a su casa alrededor de las 9 o 10 p.m. Tenía una casa realmente bonita en una buena parte de la ciudad, aunque no era excesivamente extravagante. En este punto, todavía residía con mis padres y conducía un coche que no valía mucho, así que esa oferta significaba mucho para mí en ese momento. Cuando entré en su casa, la esposa de Joe estaba allí, y parecía reservada y adecuada en sus saludos. Supuse que eso podría ser una de las razones por las que Joe le gustaba, además de su sorprendente belleza. Incluso preparó comida china para la cena. Después de terminar de comer, los tres nos trasladamos al salón donde discutimos negocios con una copa de vino. Para resumir, se me ofreció el puesto de vicepresidente de Relaciones con el Cliente y Obtención, con 2 empleados que me reportaban. Básicamente, sería la tercera persona con mayor rango en la empresa después de Kim, la esposa de Joe. También obtuve más información sobre su negocio. Tenían alrededor de 10 empleados en ese momento, principalmente enfocados en la fabricación de equipos médicos y componentes que sirven a diversas industrias. Estaban involucrados en la ingeniería y ensamblaje de estas partes, con todos sus componentes provenientes de Asia. Su modelo de negocio era bastante rentable porque podían inventar y patentar piezas que los clientes necesitaban durante mucho tiempo, convirtiéndose en el único proveedor. Esto les permitía controlar los precios sin competencia. También me di cuenta de que Kim desempeñaba un papel más importante en el negocio de lo que inicialmente pensaba. Se encargaba de la gestión de la cadena de suministro, las relaciones con los clientes, el marketing y tenía cierta participación en la contratación. Joe, como presidente de la empresa, era responsable de la ingeniería, el control de calidad y las patentes. Por lo tanto, mi papel sería más de apoyo para Kim que para Joe, al menos inicialmente. Kim hablaba bien inglés con acento chino, y era impresionantemente hermosa. Parecía altamente competente y bien conectada con proveedores y clientes a pesar de tener solo 25 años, apenas 2 años más joven que nosotros. Joe mencionó que estaban acelerando mi contratación porque él y Kim estaban planeando un viaje de negocios a China y Vietnam en unos meses. Quería que ocupara su lugar en el viaje para que Kim pudiera presentarme a sus proveedores, creyendo que era una excelente oportunidad para incorporarme al negocio en expansión. Kim hacía este viaje aproximadamente cada 2 meses, por lo que sería beneficioso para mí ayudar y aprender ese aspecto del negocio. Durante nuestra reunión, disfrutamos de un poco de vino, y tanto Joe como Kim parecían relajarse un poco. A posteriori, pude ver que Kim estaba poniendo un poco de fachada frente a Joe, pero ocasionalmente su personalidad más extrovertida salía a relucir. No pensé mucho en eso en ese momento, e incluso si lo hubiera hecho, no lo habría mencionado, sabiendo lo sensible que era Joe a cualquier crítica sobre su esposa. Aproximadamente una semana después, comencé mi entrenamiento en el trabajo, aseguré mi propia oficina y comencé a aprender los entresijos. 2 semanas después, estaba ocurriendo una exposición de fabricación en Las Vegas, donde se esperaba que asistieran numerosos clientes de la industria médica. Presentaba una oportunidad fantástica para mostrar nuestros productos y las capacidades de nuestra empresa. Joe, Kim, otro colega masculino y yo teníamos programado asistir a la exposición de 3 días y habíamos alquilado un pequeño stand para el evento. Tuve la suerte de ser invitado en este viaje ya que me permitiría obtener más información sobre el negocio, especialmente porque sería responsable de promocionar nuestros productos ante los clientes y asistentes a la exposición. La exposición estaba programada desde el miércoles hasta el viernes y nuestro plan era volar el martes, con nuestro vuelo de regreso dependiendo del resultado de las reuniones y cualquier exploración potencial de la ciudad. Llegamos a Las Vegas el miércoles por la noche y los 4 nos alojamos en el mismo hotel.
Inicialmente, pensé que no tendría la oportunidad de explorar la ciudad debido a mi enfoque en el marketing y los materiales del producto. Sin embargo, tenía algunas preguntas, así que decidí visitar la suite de Joe y Kim para buscar su opinión. Cuando entré en su habitación de hotel, Joe me informó que Kim había bajado por un breve descanso. Joe parecía estar revisando algunos diseños, pero no pudo proporcionar respuestas claras a algunas de mis preguntas, ya que se referían más al área de negocio de Kim. Después de mi reunión con Joe, salí de su habitación y contemplé visitar a Kim. Joe no era del tipo de pasar el rato en el bar solo para tomar algo, no era mucho bebedor, así que supuse que debe haber habido una razón específica para su ausencia, tal vez relacionada con los negocios o encontrarse con amigos. Mientras bajaba las escaleras para ver si Kim estaba en el casino, la vi conversando con un hombre en el bar. Al notarme, me hizo señas para que me uniera a ellos. Cuando me acerqué, me sorprendió que comenzaran a pedir mi opinión sobre una competencia de carreras de caballos que se emitía en la televisión. No tenía conocimiento sobre las carreras de caballos, pero sospeché que estaban tratando de desviar mi atención porque ella había sido sorprendida en una situación incómoda. Inicialmente, no pensé que hubiera nada malo en que ella hablara con alguien en el bar, podría haber estado haciendo networking para el negocio, que era, después de todo, el propósito de nuestro viaje a Las Vegas. Sin embargo, su comportamiento y reacciones me dieron una sensación distinta, como si estuviera tratando de ocultar algo. Estaban compartiendo una bebida y parecían estar involucrados en un ligero coqueteo antes de ser descubiertos. Ella intentó minimizar la situación sugiriendo que querían mi opinión sobre las carreras de caballos, sin embargo, un claro indicador fue la rápida partida del hombre con una expresión decepcionada. Luego, comencé a discutir las preguntas que necesitaba aclarar con Kim. En ese momento, ella ya había consumido un par de bebidas antes de mi llegada, lo que la hizo más abierta de lo habitual. Dado mi carácter social, me involucré en una conversación que fluyó bien, durante la cual profundizamos en su relación con Joe. Sorprendentemente, ella tenía pocas cosas positivas que decir sobre él. Expresó insatisfacción con su enfoque centrado en él, su tendencia a juzgar todo y sus ideas rígidas sobre cómo deberían comportarse las personas. Me abstuve de ofrecer cualquier comentario sobre su relación con Joe, simplemente siguiendo la conversación. Había aprendido a no involucrarme en sus problemas antes. Fue durante esta conversación que obtuve información adicional sobre su origen. Nació en China, hija única de sus padres. Su crianza fue en un hogar tradicional chino con padres estrictos, pero tenía un tío adinerado, el hermano menor de su padre, que le proporcionó una buena educación. También había visitado los Estados Unidos varias veces de vacaciones, se graduó de la universidad temprano y trabajó como enlace entre empresas chinas y extranjeras, que es como conoció a Joe inicialmente. Nuestra conversación continuó durante al menos una hora mientras nos conocíamos mejor. El bar tenía solo unos pocos clientes, la mayoría en el casino, y todos estaban ocupados con sus propios asuntos. Nos llevábamos excepcionalmente bien esa noche, y no pude evitar sentir que se estaba desarrollando una cierta química entre nosotros. Para aliviar la tensión, sugerí en broma que deberíamos invitar a Joe a unirse a nosotros, pero ella me informó que Joe ya estaba dormido y que las salidas nocturnas al bar no eran lo suyo. Sabía que tenía razón, no era su entorno preferido. Sin embargo, esta fue una de esas preguntas que haces cuando sientes una tensión elevada, solo para arrepentirte después. Sintiéndome un poco abrumado por los pensamientos explícitos y la creciente atmósfera romántica, me disculpé para ir al baño. Aunque ella no estaba haciendo avances explícitos, ambos estábamos coqueteando levemente. Incluso podría admitir que yo fui quien lo inició, mientras ella simplemente seguía el juego. Tal vez podría atribuirlo a la influencia del alcohol. Decidí disculparme para aliviar un poco la tensión porque sentía que estaba a punto de cruzar una línea con mi mejor amigo y la esposa de mi jefe, a quien él apreciaba profundamente. Ciertamente, no estaba dispuesto a poner en peligro mi trabajo por esta mujer. Además, no me veía a mí mismo como ese tipo de persona, o al menos eso creía.
Me dirigí al baño para ajustar mis pantalones, y cuando regresé, noté a otro hombre intentando coquetear con ella mientras ella permanecía sentada en la barra. Él rápidamente se alejó en cuanto regresé a mi asiento. Al sentarme junto a ella, la observé más de cerca, dándome cuenta de por qué atraía tanta atención. Era innegablemente impresionante, fácilmente un 9 o 10 en una escala del 1 al 10. Cuando me senté a su lado, ella notó mi mirada fija en ella. Lo único que se me ocurrió fue comentar sobre la música, sugiriendo que deberíamos bailar, aunque era un chiste ligero porque la música era mediocre, una verdadera tonada de ascensor. Ella rió por un momento y respondió que era una canción de baile lenta y que no le gustaba. Se suponía que era un comentario humorístico, y me sorprendió que lo tomara en serio, dada la terrible banda sonora. Sin embargo, seguí la corriente y le pregunté qué tipo de música prefería. Mencionó pistas de baile como R&B, EDM y música house. Sintiendo que me había pasado, reuní el valor para preguntarle si le gustaría visitar algunos clubes de Las Vegas que tocaban ese tipo de música. Para mi asombro, ella estaba familiarizada con los clubes que quería visitar, como si ya hubiera estado allí antes. Curioso, pregunté cómo los conocía, y ella explicó que había visitado Las Vegas con una amiga para el cumpleaños de su amiga y había experimentado algunas de las escenas de club de la ciudad. Además, había estado en Las Vegas por negocios numerosas veces. Casi parecía que estaba presumiendo. En ese momento, no pude evitar pensar que esta no era la Kim que creía conocer. Sospechaba que Joe le había dado una considerable cantidad de libertad, especialmente considerando su afirmación de que no sería íntima con él hasta que tuvieran una boda blanca. Estaba seguro de que ella estaba ocultando su verdadera personalidad a Joe y no era la mujer virtuosa que se retrataba a sí misma. Lo que presencié esa noche fue una mujer manipuladora, inteligente y atractiva que disfrutaba coquetear y llamar la atención de los hombres, especialmente cuando no eran su esposo. No pude evitar sentir que Joe estaba en una situación precaria con ella, ya que parecía altamente ambiciosa e insatisfecha con su posición actual. Parecía que estaba tratando de labrar su propio imperio, con Joe simplemente sirviendo como un medio para ese fin. Seguí su ejemplo y nos dirigimos a un club de Las Vegas que tocaba música EDM y house. La fila para entrar era bastante larga, así que esperamos pacientemente, usando el tiempo para coquetear entre nosotros. Los dos estábamos un poco ebrios, perdidos en nuestro propio pequeño mundo. Una vez dentro del club, nuestras manos estaban por todas partes y nos dirigimos a la pista de baile, rozándonos como si estuviéramos bailando íntimamente, aunque estábamos completamente vestidos. En un momento, me dejé llevar y tenía 2 de mis dedos dentro de ella mientras bailábamos. Ella me detuvo y sugirió que regresáramos antes de que yo empezara a buscarla. Mirando el reloj, me di cuenta de que ya era alrededor de la 1 a.m. y ella tenía razón. Necesitaba levantarme temprano para abrir nuestro puesto, así que necesitaba dormir un poco para el largo día que teníamos por delante. Salimos del club y nos unimos a la cola de taxis para saltarnos la fila. Le di al encargado un billete de 20 pesos y nos subimos al taxi. Durante el corto trayecto de regreso al hotel, con Kim y yo en el asiento trasero, empezamos a besarnos y antes de darme cuenta, ella se desabrochó y me estaba haciendo sexo oral mientras estábamos en el taxi. No parecía importarle que el conductor nos estuviera viendo a través del espejo retrovisor. Estábamos a solo unas cuadras de nuestro hotel cuando el taxista nos dijo en broma que paráramos y sugirió que consiguiéramos una habitación. Kim se detuvo después de eso, y el taxi nos dejó en el hotel. Una vez dentro del ascensor, nos dimos cuenta de que estábamos alojados en el mismo piso. Pensé que podríamos continuar donde lo dejamos en mi habitación, pero ella simplemente me deseó buenas noches y fue a la habitación que compartía con su esposo. Esa noche, me quedé despierto pensando en lo que podría haber sucedido. A la mañana siguiente, fui despertado por un golpe en mi puerta. Era el otro empleado que había venido con nosotros, y se suponía que debíamos empacar y montar nuestro stand temprano antes de que llegaran los asistentes a la exposición. Nuestro plan era estar allí antes de las 7 a.m.,
pero ya eran unos minutos después de las 7 a.m., así que me preparé rápidamente, me cepillé los dientes y bajé las escaleras. Ni siquiera estaba seguro de cómo reaccionaría Kim cuando me viera, pero cuando vi a Joe y a Kim desayunando abajo, ella me saludó como si nada hubiera pasado la noche anterior. No teníamos tiempo para unirnos a ellos, así que les informamos que nos dirigíamos al lugar para desempacar y prepararnos. Al llegar al lugar, desempacamos y preparamos todo. Tuvimos algunos asistentes y posibles clientes que visitaron nuestro stand, y yo estaba ocupado promocionando nuestros productos antes de que Kim y Joe llegaran. De vez en cuando, intentaba llamar la atención de Kim mientras atendía a la gente, pero ni siquiera hacía contacto visual ni participaba en conversación conmigo. Era incómodo, casi como si me estuviera evitando y lamentando lo que había sucedido. Empecé a preguntarme si el alcohol había jugado un papel en su comportamiento, ya que parecía un poco ebria esa noche y sentía que la había aprovechado. Temía que pudiera confesarle a Joe antes de que terminara la exposición, lo que potencialmente me costaría no solo mi trabajo sino también una amistad. Para añadir más tensión, ella dejó la exposición temprano ese día con Joe, explicando que no se sentía bien. Sospechaba que parte de la razón por la que se iba era mi presencia, ya que sentía que la había incomodado compartir un taxi con Joe. Después de la exposición, luché con la decisión de si confesarle o no. Quería tomar el control de la situación, pero explicar cómo su esposa terminó haciéndome sexo oral durante un viaje en taxi a casa desde el club sería increíblemente incómodo. Así que permanecí en silencio durante el resto del día. Mi mente no podía concentrarse en nada más que en la situación con Kim. Estaba preocupado no solo por esa situación, sino también por las posibles consecuencias para mi trabajo, mi reputación y mi vergüenza en general. Sentía la necesidad de hablar con ella con urgencia y no podía esperar hasta el día siguiente. Esa noche, fui al bar del hotel, esperando que ella estuviera allí como la noche anterior, pero no lo estaba. Fue una noche larga e incómoda. Al día siguiente, en la exposición, mientras estábamos en el stand, yo estaba fuera en una reunión con un cliente y el otro empleado estaba fuera, dejándonos a mí y a Kim solos en el stand sin visitantes alrededor. Había una oportunidad para hablar con Kim en privado, pero me costaba encontrar las palabras adecuadas. La llamé, intentando decir algo, pero seguía tropezando con mis palabras. Ella tenía esta expresión de desconcierto en su rostro, como si estuviera pensando, ¿qué te pasa, amigo? Finalmente, reuní una disculpa, y ella respondió con un seco, lo sé. No volverá a suceder. Luego simplemente apartó la mirada y continuó con sus tareas, actuando como si nada hubiera ocurrido. Casi parecía que toda esa noche había sido borrada de su memoria. La tensión se rompió cuando un visitante se acercó a nuestro stand con preguntas sobre nuestro producto. Después de eso, me fui, sintiéndome algo aliviado. Su reacción cuando estábamos solos fue tan distante que podrías pensar que alguien que había hecho lo que ella hizo tendría más que decir. Regresé al hotel esa noche sintiéndome ligeramente mejor que el día anterior, y tuve una buena noche de sueño. La mañana siguiente, que era el último día del evento, se suponía que sería mediodía en el stand, con algunas reuniones programadas con posibles clientes interesados en nuestros servicios. El otro empleado y yo pasamos la mayor parte del día organizando el envío de nuestros productos de regreso a casa. Joe y Kim visitaron nuestro stand un par de veces, pero la mayoría de su día lo pasaron en reuniones privadas con clientes. Tuve interacciones normales con Kim ese día, sin incomodidad. Era como si el incidente de hace 2 días nunca hubiera ocurrido. Al final del día, los 4 compartimos un viaje en Uber de regreso al aeropuerto después del evento. Yo estaba en el asiento delantero mientras Joe, Kim y el otro empleado estaban en la parte trasera. Miré por el espejo retrovisor y vi a Joe y Kim charlando y riendo con el otro empleado. Sentí que había evitado por poco un desastre, y me alivió que las cosas no hubieran escalado más con Kim. El viaje a China se pospuso, aunque no puedo recordar la razón exacta. Sin embargo, sabía que Joe y Kim tenían planes para una boda blanca, que era el deseo de Kim desde hacía mucho tiempo.
Sus padres ya habían venido a Estados Unidos desde China, y la mayoría de los empleados de Joe asistieron a la boda. En este punto, mis interacciones con Joe se habían vuelto menos frecuentes, y nuestra relación había cambiado más hacia la de empleado y jefe. Estaba ganando más dinero del que podría haber imaginado en otro lugar, y podía prever que mis ingresos se duplicarían en un año según el rendimiento de la empresa. Durante este periodo, también contratamos a 6 empleados asalariados adicionales. Ahora había 3 gerentes, incluyéndome a mí, y 2 hombres más, junto con Kim y Joe, 3 ingenieros y 21 empleados por hora. Al mes siguiente, Kim y yo estábamos planeando un viaje a China para que ella me presentara a otros proveedores y me ayudara a encontrar un proveedor para los componentes necesarios para nuestro próximo lanzamiento de producto. Mientras me preparaba para el viaje, no pude evitar anticipar que podría suceder algo inapropiado. Nuestros asientos de clase ejecutiva estaban uno al lado del otro y nos alojábamos en el mismo hotel. Teníamos planes de visitar 2 ciudades juntos por negocios, y después de eso, Kim se dirigiría de vuelta a la parte occidental de China para pasar tiempo con su familia antes de regresar a Estados Unidos. Durante esta fase de mi vida, las cosas iban bastante bien. Tenía suficiente dinero para hacer un pago inicial en una casa y estaba en una relación comprometida con mi novia. A pesar de estar atraído por Kim, esperaba que nuestras interacciones no se convirtieran en algo íntimo. No estaba del todo seguro de poder resistir sus avances si los hacía. A lo largo de nuestro largo vuelo, nuestras conversaciones giraron principalmente en torno a los negocios, con algo de charla amistosa, pero nada inapropiado. Un momento memorable fue cuando Kim me hizo una pregunta hipotética sobre si me veía como un buen líder y si me uniría a ella si empezara su propia empresa. Respondí afirmativamente, aunque encontré la pregunta algo peculiar. Después de todo, ¿por qué querría comenzar su propia empresa cuando ya era una socia importante en la exitosa empresa de su esposo? Recientemente se habían casado, así que no parecía que estuvieran enfrentando problemas matrimoniales. Solo años después la importancia de esa pregunta se haría evidente. El resto de la semana fue muy productivo mientras hacíamos contactos, construíamos relaciones comerciales e identificábamos posibles proveedores para nuevos productos. Nos alojamos en el mismo hotel durante 2 días en una ciudad y un día en otra antes de que Kim partiera hacia la parte occidental del país para visitar a su familia. No me aventuré a hacer turismo, ya que no era mi preferencia. En cambio, pasé la mayor parte del tiempo hablando por teléfono con clientes en Estados Unidos o trabajando en mi computadora portátil, asegurándome de que todo funcionara sin problemas en casa. Al final de mi viaje de una semana a China, me sentí seguro y cómodo en mi papel. Incluso comencé a verme a mí mismo como un hombre de negocios internacional y un comercializador de productos, a pesar de no tener educación formal ni calificaciones en ese campo. Le debía esta oportunidad a Joe, quien me había dado la oportunidad de sobresalir. Después de nuestro viaje a China, quedó claro que el asunto había sido un incidente breve y aislado. Estaba aliviado de que no hubiera continuado, y desde entonces, nuestra relación se mantuvo estrictamente profesional. Unos meses más tarde, me comprometí con mi novia, y nos casamos poco después. Financieramente, las cosas iban excepcionalmente bien, con mis ingresos alcanzando casi los 120,000 pesos dentro de un año de trabajo allí. Durante el mismo periodo, Kim quedó embarazada, y 9 meses después, dio a luz a una niña. Mi esposa también dio a luz alrededor del mismo tiempo, ya que todos teníamos la misma edad y nos habíamos casado aproximadamente al mismo tiempo. Como resultado, Joe y Kim hicieron esfuerzos constantes para incluirnos en sus reuniones sociales, esperando que nos convirtiéramos en amigos cercanos. Mi esposa estaba abierta a ello, pero hice un esfuerzo por mantener nuestras interacciones estrictamente relacionadas con los negocios. Prioricé mi trabajo y mi familia, sin querer involucrarme de ninguna manera que pudiera poner en peligro mi matrimonio o mi carrera. Tenía un sentimiento incómodo sobre el matrimonio de Kim y Joe, especialmente por su nivel de control, y quería evitar cualquier participación que pudiera exponer o perpetuar nuestro romance anterior. Avancemos unos 2 años, y las cosas van notablemente bien en el negocio.
Estoy ganando alrededor de $250,000 anuales, y tenemos un segundo bebé en camino. Una noche, Joe me llamó y sugirió que nos encontráramos en un bar. Me pareció un poco extraño porque no habíamos pasado tiempo juntos en un tiempo, y Joe no era del tipo que frecuentara bares sin razón aparente. Rara vez bebe, así que naturalmente, me sentí un poco ansioso por la situación. El pensamiento que me atormentaba era que tal vez las consecuencias de mi aventura con su esposa de hace 2 años me estaban alcanzando. Mientras me dirigía al bar, mi mente estaba llena de preocupaciones sobre una posible pérdida de trabajo u otro resultado desastroso. Aunque conocía lo suficiente a Joe como para entender que si descubría la aventura, probablemente me despediría por teléfono, lo que hacía que esta reunión en el bar pareciera inusual. Especulé que tal vez tenía un enfoque diferente en mente, pero estaba pensando demasiado. Al llegar al bar, estaba increíblemente nervioso. Sin embargo, cuando Joe comenzó a compartir sus problemas, quedó claro que no se trataba de mí. Sus preocupaciones se centraban en su relación tensa con Kim. Estaba enfrentando problemas familiares y necesitaba a alguien en quien confiar. Como mencioné anteriormente, no había pasado mucho tiempo con él últimamente. Joe explicó que una de las razones por las que se distanció de mí y de algunos de sus amigos fue porque Kim había estado tratando de aislarlo de cualquier persona cercana a él. A lo largo de los años, su relación había sufrido debido a los frecuentes viajes, y para complicar las cosas, sus padres, quienes los visitaron hace 2 años cuando se casaron, se habían negado a irse. Ahora estaban tratando de ejercer control sobre cómo se criaba a su hija de 2 años, lo que causaba una tensión significativa en su matrimonio. Joe luchaba con los desafíos de criar a su hija en un hogar multicultural, especialmente con sus padres aún viviendo con ellos. Lamentó que sus suegros no lo escucharan por alguna razón inexplicable, en cambio, lo ignoraban y buscaban aislarlo dentro de su propia casa. Presté mucha atención a la historia de Joe, dándome cuenta de que probablemente había estado lidiando con estos problemas durante un tiempo, y probablemente yo era el amigo más cercano que tenía, a pesar de sentir que me había distanciado de él. Debe haber sido difícil para él compartir estos problemas, especialmente sabiendo que yo previamente lo había advertido sobre tales problemas. Sentí una profunda simpatía por él y creí que era injusto que sus suegros se aprovecharan de su personalidad tranquila. Quería instarlo a que se afirmara y exigiera que sus suegros se fueran, pero mencionó que su esposa había aceptado su partida hacia China en unas semanas. Solo con escucharlo, era evidente que Kim estaba firmemente en control de su hogar. Joe caminaba con cuidado en su propia casa, lo que quizás había emboldenado a sus suegros a dictar cómo debía criar a su propia hija. Me abstuve de ofrecer consejos no solicitados sobre cómo afirmar su autoridad como cabeza de familia, ya que no coincidía con su personalidad. Le pregunté sobre los pensamientos de Kim respecto a que su familia se quedara en su casa por un periodo tan prolongado e intentara influir en la crianza de su hija. Él explicó que Kim lo apoyaba e incluso lo alentaba porque creía que su propia crianza la había convertido en la persona que es hoy. Según Joe, Kim también sentía que, dado que ambos viajaban con frecuencia, sus padres brindaban estabilidad en la vida de su hija. Después de escuchar la explicación de Joe, no pude encontrar muchas fallas en el razonamiento de Kim dadas sus extensos viajes. Sin embargo, me guardé esto para mí y no lo compartí con Joe, sintiendo que había más en la historia. Presioné más, y Joe reveló que no habían sido íntimos durante más de 4 meses. Cuando no estaban de viaje de negocios, Kim usaría varias excusas para evitar el contacto físico, citando las cargas de trabajo o la necesidad de atención de su hija. Joe incluso había sugerido que se convirtiera en ama de casa, pero reconoció que las ambiciones de Kim no se alineaban con esa idea. Expresó frustración porque ella se negaba a tener más hijos, deseando una vida familiar más simple. Joe agregó que Kim buscaba cada vez más control sobre su negocio a pesar de su estabilidad financiera. Pregunté si había considerado el divorcio, lo que podría proporcionar custodia compartida y permitirle pasar más tiempo de calidad con su hija sin interferencia externa, todo mientras protegía sus finanzas. Joe admitió que no había pensado en el divorcio ni consultado a un abogado, mencionando que tenía la intención de hablar sobre consejería matrimonial con Kim.
Aunque no lo desalenté de buscar consejería, le aconsejé tener un plan de respaldo. También le advertí que se mantuviera vigilante respecto a las actividades de ella, sugiriendo monitorear su teléfono, rastrear sus movimientos y posiblemente instalar un GPS en su automóvil. Joe reaccionó con incredulidad, mirándome como si hubiera sugerido algo escandaloso. Descartó enojadamente mis sugerencias, afirmando que los viajes de Kim eran principalmente internacionales y ella no era del tipo de tener una aventura. En ese momento, me di cuenta de que era mejor guardar mis pensamientos para mí mismo para evitar incriminarme, así que escuché en silencio las historias de Joe sin ofrecer opiniones concretas, simplemente diciendo lo que él quería escuchar. Mi evaluación en ese momento me llevó a sospechar que Kim podría estar teniendo una aventura o contemplando el divorcio. Este hombre inteligente parecía no ser consciente de la amenaza inminente, convirtiéndolo en la persona más inteligente pero más ajena a la inminente convulsión en su vida. Estaba aliviado de haber tenido esa reunión porque me permitió prepararme para lo que pudiera suceder. No estaba seguro del impacto de su inminente divorcio, pero sería imprudente no planear una estrategia de salida. Sabía que no sería fácil replicar mis ingresos actuales en otro lugar, por lo que mi única opción podría ser emular su modelo de negocio y comenzar mi propia empresa, aprovechando el conocimiento y la experiencia que había adquirido, especialmente en la obtención de recursos. Ya sospechaba que Kim tenía intenciones de tomar el control del negocio basándome en algunas cosas que me había dicho anteriormente. Además, había tomado el control del proceso de contratación, favoreciendo a personas que le fueran leales, principalmente de ascendencia china. Si bien había albergado estas sospechas anteriormente, no encajaban del todo en ese momento. Incluso extendió su control a los empleados bajo mi supervisión. Dado que ella los había contratado, me sentía impotente para tomar decisiones sin que ellos le reportaran todo. La confianza en el lugar de trabajo se erosionó, y traté de recuperar la autoridad sobre mi equipo, pero ella se resistió, y tuve que retroceder para evitar ser despedido. Después de mi conversación con Joe en el bar, observé que su motivación estaba disminuyendo y se volvía menos diligente en sus responsabilidades. Afortunadamente, nuestro negocio tenía un modelo sólido que podía sostenerse sin buscar activamente nuevos clientes, ya que nuestra base de clientes existente era suficiente para ser rentables. Sin embargo, eso significaba que no habría más desarrollo de productos o crecimiento. Unos días después, noté la reducida presencia de Kim en el trabajo, junto con su falta de respuesta, incluso cuando me contactaba por WhatsApp. Un día o dos después, algunos de nuestros proveedores en el extranjero comenzaron a responder menos rápidamente. Se hizo evidente que habíamos perdido algunos clientes y que algo importante estaba sucediendo detrás de escena. Después de 5 días consecutivos de ausencia de Kim, Joe me llamó a mí y a otros 3 gerentes a su oficina para explicar la situación. Reveló que había tenido un desacuerdo con su esposa, quien estaba tratando activamente de socavar el negocio. Algunos proveedores y clientes le eran leales, y ella estaba tratando de establecer su propio negocio mientras manchaba nuestra reputación. Joe anticipaba un fuerte revés y nos advirtió que nos preparáramos, ya que podríamos tener que despedir a la mitad de nuestros empleados. Me instruyó viajar a China y Vietnam la semana siguiente para asegurar proveedores alternativos si fuera necesario, ya que él se encargaría de las relaciones con los clientes. Después de transmitir estas sombrías noticias y mientras 2 de los gerentes salían de la habitación, Joe y yo tuvimos una conversación privada durante la cual reconoció que yo había tenido razón todo el tiempo. Mencionó que el negocio habría sufrido mucho más si no la hubiera atrapado antes de que pudiera ejecutar sus planes. Después de nuestra reunión en el bar, no pudo sacudirse la sospecha de infidelidad. En consecuencia, decidió instalar un dispositivo de monitoreo en el teléfono de ella. Para su consternación, descubrió que ella había estado en relaciones románticas con varios hombres en WeChat. Uno de ellos le había propuesto matrimonio, y ella había aceptado. Tenían la intención de mudarse juntos y comenzar un negocio similar al nuestro. Planeaba casarse con él y llevarlo a Estados Unidos, aprovechando su ciudadanía obtenida a través de Joe. Este hombre, mayor y más conectado en China, la conocía desde mucho antes que Joe, posiblemente incluso antes de que se conocieran.
Los mensajes de texto que Joe recuperó revelaron su intención de divorciarse de él y tomar el control de la empresa, aunque el plan exacto seguía siendo confuso. Su plan era divorciarse de Joe en aproximadamente 5 meses, pero fue expuesta prematuramente debido al descubrimiento y confrontación de Joe. En consecuencia, dejó abruptamente de venir a trabajar. La mayoría de sus viajes, inicialmente creídos que eran relacionados únicamente con negocios, resultaron incluir escapadas románticas. Joe me informó que antes de descubrir su aventura, ella había prometido asistir a terapia de pareja y lo había alentado a buscar terapia individual, todo mientras planeaba secretamente su divorcio para ganar tiempo. Compartió que había estado sintiéndose profundamente deprimido y había contemplado poner fin a su vida en los últimos días. En un momento dado, se quebró en llanto, y yo lo reconforté. Era evidente que había estado reprimiendo estas emociones durante un tiempo. Pregunté por la ubicación de su hija y si los suegros todavía estaban en su casa. Me informó que los suegros se habían ido y había contratado a una niñera para su hija. Su esposa había desaparecido desde que la enfrentó, a pesar de sus numerosos intentos de contactarla, seguía sin respuesta. Joe también mencionó que ella había estado ocupada contactando a sus proveedores y clientes, instándolos a romper lazos con su negocio. Ella había estado compartiendo documentos incriminatorios para socavarlo. Sin embargo, algunos clientes leales lo alertaron sobre sus acciones, mientras que ciertos proveedores estaban motivados únicamente por ganancias financieras, manteniendo sus relaciones comerciales siempre que continuaran recibiendo pagos. Como resultado, su plan no se desarrolló como esperaba. En este punto, sospechaba que Kim había dejado a su esposo e hija para unirse a su novio o prometido en China. Había comenzado a contactar a los clientes y proveedores de su esposo, intentando robar parte de su negocio. Si bien había logrado sabotear a algunos proveedores en China y Vietnam con éxito limitado, solo era cuestión de tiempo antes de que enfrentáramos escasez en componentes y críticos y recibiera quejas sobre entregas retrasadas. Habiendo viajado a China y Vietnam varias veces, había establecido una red en esta parte del mundo y conocía el terreno. También había intentado buscar proveedores en América del Sur, aunque con poco éxito. Antes de reservar nuestro viaje de ida a China, solo teníamos aproximadamente un mes de suministro para algunas partes cruciales que ella había saboteado con éxito. En consecuencia, nuestras prioridades estaban claras, optamos por un viaje de ida porque no podíamos prever cuándo regresaríamos a menos que encontráramos proveedores alternativos para estos componentes críticos. No reflexioné sobre por qué Kim querría destruir un negocio en el que había ayudado a construir porque durante mucho tiempo había sospechado su intención de socavar a Joe y tomar el control del negocio. Desafortunadamente, Joe había sido ajeno a sus intenciones hasta que fue demasiado tarde, dejándonos en apuros. En ese momento, aún estaba desconcertado por sus acciones. Creía que habría tenido más sentido para ella hacerse cargo del negocio en lugar de intentar empezar de nuevo con otra persona, incluso si él era más exitoso. Me preguntaba si había disparado el gatillo por error, pensando que su plan estaba mal pensado y destinado al fracaso. Tal vez había más en esta historia que no conocía, pero según la información que tenía, esa era la única conclusión a la que podía llegar sobre sus motivos. En este punto, mi preocupación principal era salvar el negocio para seguir pagando mi hipoteca y mantener el estilo de vida al que mi hermosa esposa e hijos se habían acostumbrado. La veía como la enemiga y no había considerado los medios de vida de los aproximadamente 37 empleados que dependían de este negocio que yo había construido. Pasamos aproximadamente 2 semanas viajando por Asia Oriental, visitando 3 países. Hacia el final de nuestro viaje, logramos recuperar algunos de nuestros suministros anteriores porque extrañamente, Kim dejó de contactar a nuestros proveedores y no estaba cumpliendo sus compromisos con ellos. Al final, el dinero habla, y estábamos dispuestos a pagar. Me pareció extraño que hubiera detenido bruscamente sus esfuerzos por destruir la empresa. Cualquiera que fuera la razón de su cambio repentino, lo vi como un desarrollo positivo para mí. Cuando regresamos a Estados Unidos, nos llevó aproximadamente un mes superar la tormenta, pero las cosas finalmente volvieron a la normalidad. Nunca volvimos a saber de Kim, y no la vi durante esos meses.
noté que Joe nunca volvió a ser el mismo. Ya era introvertido, pero ahora se retiraba aún más, volviéndose cada vez más paranoico y defensivo. Una vez, le pregunté si tenía alguna noticia sobre Kim, y él respondió que lo había abandonado a él y a su hija, y que no había vuelto a saber de ella. Se preguntó por qué le estaba preguntando, lo cual me pareció extraño considerando todo lo que habíamos pasado en los últimos meses. Unas semanas después, un empleado me informó que se había presentado un caso de persona desaparecida para Kim, y su familia afirmaba que no sabían dónde estaba, ya que no habían tenido contacto con ella en semanas. Inmediatamente llamé a Joe, y él confirmó que era cierto. Mencionó que la policía lo había interrogado y sospechaba de algún juego sucio. No había evidencia de que ella hubiera regresado a China, y como Joe fue la última persona en verla, se convirtió en el principal sospechoso. Joe también me dijo que no había informado a la policía sobre la aventura de su esposa, temiendo que la usaran como motivo para arrestarlo. Me instó a no divulgar la aventura a la policía. En ese momento, no sospechaba la participación de Joe, ni quería entretener la idea. Incluso si estuviera involucrado, estaba dispuesto a encubrirlo, ya que la ausencia de Kim era mejor para mi sustento. 3 meses después de su desaparición reportada, noté un cambio significativo en Joe. Se volvió más extrovertido, me contactaba con más frecuencia y expresaba el deseo de pasar tiempo juntos. Nuestro negocio comenzaba a recuperarse y había viajado a Asia Oriental un par de veces. Animé a Joe a unirse a mí en actividades sociales, presentándoselo a mi familia y llevándolo a bares y salidas con mis amigos militares, con la esperanza de que pudiera conocer a alguien nuevo. Durante nuestras salidas, evité sacar el tema de Kim, ella ahora era cosa del pasado. Durante una de nuestras salidas, Joe me confió la situación con los padres de Kim y su adinerado tío. Habían estado contactando a la policía, intentando hacer que lo arrestaran bajo sospecha de haber hecho algo malo con respecto a Kim. Sin embargo, no había evidencia de ningún crimen, y Joe permitió voluntariamente que la policía accediera a su hogar, cooperando plenamente con su investigación. Reveló todo lo que sabía, excepto el hecho de que ella estaba teniendo una aventura. Desde la perspectiva de un extraño, su matrimonio parecía sólido, y ninguno de los dos había iniciado un proceso de divorcio después de su desaparición. La revelación de que Kim había sacado una sustancial póliza de seguro de vida sobre Joe sin su conocimiento agregó misterio al caso, dejando tanto a la policía como a nosotros perplejos. En consecuencia, no había un motivo aparente para que Joe estuviera involucrado en su desaparición, y la policía probablemente discutió extensamente sobre Kim con los otros 2 gerentes de la empresa, incluyéndome a mí, ya que estaban investigando y carecían de pistas significativas. Ninguno de nosotros estaba inclinado a ofrecer información voluntariamente, así que si alguno de los gerentes estaba al tanto de los intentos de Kim de sabotear la empresa y de robar empleados, no lo revelaron. Estaba seguro de que si esa información hubiera salido a la luz, podría haber dado a la policía un motivo para arrestar a Joe o construir un caso en su contra si aún no lo habían hecho. El caso permaneció sin resolver durante aproximadamente 5 meses hasta que la familia de Kim en China contrató a un equipo de investigación privado para perseguir el asunto y hacer preguntas. Este equipo logró convencer a algunos empleados chinos para que hablaran sobre los esfuerzos de Kim para persuadirlos de abandonar la empresa y unirse a ella. Además, algunos amigos de Kim compartieron detalles sobre su insatisfacción con su matrimonio y su deseo de dejar a Joe. Los investigadores privados reunieron suficiente causa probable para llamar la atención de los periódicos locales, probablemente financiados por asociados de Kim en China. Estos periódicos comenzaron a publicar historias continuas sobre el caso de Kim para presionar a la policía y a la oficina del fiscal de distrito, así como para generar interés público y provocar acción por parte del fiscal. Posteriormente, la policía obtuvo información de la investigación realizada por los detectives privados, incluidos registros de los viajes de Kim, compras, transcripciones de entrevistas con individuos y detalles sobre su pareja amorosa. Esto puso una presión adicional sobre algunos empleados que luego fueron llevados a la comisaría de policía, revelando finalmente que antes de su desaparición,
Joe me había informado a mí y a los otros 2 gerentes sobre los intentos de Kim de socavar la empresa, lo que llevó a mi viaje a China para abordar el daño. Durante mi interrogatorio, tuve un abogado presente y me negué firmemente a proporcionar cualquier información que pudiera potencialmente incriminarme. Buscaban una declaración de mí debido a mi estrecha relación con Joe y Kim, intentando intimidarme etiquetándome como sospechoso y cómplice de un delito. Insinuaron que mi decisión de tener representación legal era indicativa de culpabilidad. Aunque parte de mí sospechaba que Joe podría haber estado involucrado en la desaparición de Kim, opté por no entretener ese pensamiento. Eventualmente, abandonaron sus esfuerzos para extraer una declaración de mí, recurriendo a tácticas de burla como arrestarme brevemente y aparecer en mi lugar de trabajo. No estoy al tanto de todos los detalles, pero de alguna manera obtuvieron una orden de registro para volver a registrar la casa de Joe y confiscaron algunos objetos. Las fotos de la desaparecida Kim se exhibieron en tablones de anuncios en toda la ciudad, y se supuso que había fallecido. Apelaron por información que llevara a un arresto, ofreciendo una recompensa monetaria. La investigación policial persistió durante 6 meses adicionales, durante los cuales los medios de comunicación y los periódicos nos acosaron frecuentemente en nuestro lugar de trabajo, intentando obtener declaraciones. Estaba convencido de que algunos de estos reporteros eran fraudulentos y pagados por la familia de Kim. La atención implacable afectó a algunos de nuestros empleados, resultando en una pérdida de personal para el negocio. 6 meses después, la situación comenzó a calmarse. También pasé tiempo con Joe durante esos 6 meses, y había un entendimiento no hablado de que él sabía que yo sospechaba de su participación en la desaparición de Kim, lo que me evitaba la necesidad de preguntar directamente. Cualquiera que fuera la situación entre ellos, me aseguré a mí mismo que esta mujer había estado intentando poner en peligro el bienestar de mis hijos y desmantelar una empresa en la que había puesto todo mi corazón y alma. Creía que merecía todas las consecuencias que le sobrevinieran. Después del periodo de 6 meses, el fiscal de distrito decidió no llevar el caso a juicio, ya que su evidencia consistía principalmente en testimonios circunstanciales y de oídas. Sus posibilidades de obtener un acta de acusación a través de un gran jurado eran inciertas, y existía el riesgo de absolución en un juicio. Además, si surgieran nuevas pruebas más adelante, el caso podría desmoronarse por completo. En consecuencia, optaron por esperar evidencia adicional, lo que llevó a que el caso fuera relegado a la sección de casos fríos por el momento. Fue puesto en la lista de espera. La empresa comenzó a recuperarse, y parecía que habíamos navegado con éxito a través del periodo difícil. Aproximadamente un año después, mientras estaba en el aeropuerto a punto de abordar un vuelo internacional, mi esposa llamó y me instó a encender las noticias locales. Le recordé mi ubicación en el aeropuerto y las opciones de TV limitadas, pero insistió en compartir las noticias ella misma. Mencionó que 2 semanas antes, se habían descubierto restos humanos dispersos en un área probablemente alterada por animales. Entre los hallazgos había un cráneo, que los registros dentales confirmaron que pertenecían a Kim. Abandoné inmediatamente mis planes de viaje e intenté contactar a Joe, pero no respondía a su teléfono. El abogado de Joe finalmente se comunicó conmigo para informarme que Joe había sido arrestado, su fianza se fijó en $300,000 y rápidamente aseguramos su liberación una vez que el juez lo permitió. En resumen, tuve la oportunidad de hablar con Joe, y él reveló que fue un accidente. Según él, Kim le informó de su intención de dejarlo y llevarse a su hija a China. Él se resistió, lo que resultó en una confrontación física durante la cual ella golpeó su cabeza contra la pared y se desplomó. Aunque recuperó el conocimiento y estaba acostada en el sofá, continuó expresando sus planes. Joe la ayudó a subir al sofá y le proporcionó una manta, ya que ella se negaba a ir al dormitorio. Consideró llevarla al hospital pero temía involucrar a la policía, creyendo que ella se recuperaría para la mañana. Al día siguiente, regresó al salón y descubrió que había fallecido, notando sangre que salía de la parte posterior de su cabeza. Su relato coincidía con el informe del forense, que indicaba una fractura menor en la parte posterior del cráneo, traumatismo craneal contundente.
El forense no pudo determinar definitivamente si la fuerza había causado su muerte, pero ella pudo haberse desangrado. Después de un juicio, Joe fue declarado culpable de homicidio involuntario en segundo grado y el jurado recomendó una condena de prisión de más de 20 años. Hasta donde sé, ha cumplido 3 meses de su condena y estamos en proceso de apelar su caso. Joe ha transferido la mayor parte de su negocio a mí y me he comprometido a apoyarlo financieramente. Además, actualmente estoy involucrado en una batalla por la custodia con los padres de Kim mientras buscamos adoptar a su hija de 5 años, lo que coincide con los deseos de Joe y la estrecha relación que ha desarrollado con mis propios hijos. Creo que nuestro hogar proporcionaría un entorno amoroso para ella.